Listo, muy buenos días a todos. El día de hoy tenemos el gusto de encontrarnos con Paola Simbaña. Es licenciada en Periodismo Multimedia por la Universidad de las Américas, la UTLA, y cuenta con una especialización de verificación de noticias falsas y desinformación de la Red Liberal de Latinoamérica, Relial. Durante 6 años de experiencia profesional, se ha desempeñado en programas radiales, gestión y manejo de redes sociales, noticieros televisivos, digitales, como presentadora y reportera de noticias. Ha impartido talleres de desarrollo periodístico, locución radial y fact-checking. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, Milena. Gracias, querida Tania. Es un gusto estar con ustedes, chicos. Voy a empezar a compartir mi pantalla por tema de tiempo para ver algunos conceptos y sobre todo la metodología de Ecuador Chequea para que quede muy claro cuando ustedes realizan las verificaciones o las propuestas, que a veces ahí tal vez puede haber un poco de confusión, y sobre todo las herramientas también que podemos utilizar para realizar las debidas verificaciones o de los contenidos que circulan en redes sociales. Si me confirman ahí nada más que estén viendo mi pantalla. Sí, sí le vemos. Muchas gracias, Mile. Bien, les decía entonces, quería empezar nada más con unos conceptos básicos, hablando sobre desinformación, pero sobre todo ir profundizando a las herramientas para combatir a estos contenidos que circulan en Internet. Es importante que sepamos que la desinformación, pues si bien no es un fenómeno nuevo, todo el tiempo está evolucionando, así como evolucionan las distintas formas de comunicarnos entre nosotros. Por eso es indispensable que nos mantengamos actualizados, como el uso, sobre todo cómo usar estas herramientas para combatir a la desinformación, porque incluso estas mismas herramientas han tenido algunas actualizaciones hace más o menos unos 5 o 6 meses, lo cual es indispensable que sepamos cómo usarlas adecuadamente o cómo interpretar los resultados que nos arrojan para poder realizar una correcta verificación. Entonces les decía, la importancia de verificar estos contenidos es primero entender que la desinformación no es un fenómeno nuevo. Hay textos en los que datan que la desinformación incluso es tan antigua como la propia organización eh, social como tal, y que incluso aquí les he traído solamente a manera de revisarlo brevemente, unos textos que mencionan que después de la Primera Guerra Mundial los rusos en Francia relataban que la policía política bolchevique utilizaba la expresión desinformacia para referirse a todas esas acciones dirigidas desde el interior hacia el exterior de un país que trataban de impedir la consolidación del régimen. Entonces, como les decía, la desinformación ha estado presente en todas las formas de comunicarnos de los seres humanos, pero hoy por hoy se menciona un estudio de acuerdo con la revista Science que la información falsa o estos contenidos desinformativos que circulan a través de redes sociales reciben un 70% más de retweets que la información veraz. Este estudio señala que los investigadores descubrieron que sobre todo estas mentiras o estos bulos triunfan porque suelen provocar las respuestas de temor, indignación o sorpresa. Por ello, entonces, es muchísimo más fácil que se pueda viralizar este tipo de contenidos, ¿no? ¿Y cómo podemos reconocer a la desinformación? Un tip nada más para que nosotros primero reflexionemos sobre los contenidos que estamos consumiendo a través de redes sociales, y es precisamente la emoción, como lo mencionaba este estudio. Toda información que nos provoque grandes emociones al ver una publicación o un contenido, es necesario hacer una pausa y verificar información, ¿no? O levantar alguna sospecha o alguna duda frente al contenido que estamos consumiendo. Bien, esto voy a pasar rápidamente. Como ya les dije, es indispensable que dudemos siempre de todo el contenido que circula a través de redes sociales. Sobre todo, una gran recomendación es que cuando existan algunos temas, ustedes ya lo sabrán,
pero algunos temas que se suelen poner en tendencia o contenidos que suelen viralizarse, debemos siempre verificar esa información o ese contenido que está circulando, porque a veces cometemos el error y ahí caemos en el elemento de ser parte de la cadena de la información errónea, no necesariamente porque tengamos el objetivo de engañar a las personas o a los usuarios digitales que comparten nuestra red, sino porque empezamos a replicar esta información que contiene errores y hacemos que la cadena de la desinformación pues se expanda muchísimo más rápido por este tema de la viralización. Entonces es importante tener en cuenta estos elementos a la hora de estar consumiendo contenidos a través de redes sociales. Bien, es indispensable también que nosotros sepamos que existen algunos formatos para los contenidos desinformativos que circulan en redes sociales. Uno de estos formatos son las cadenas de texto, imágenes y textos, videos y audio. Hoy por hoy también incluso hemos analizado que los memes también que se suelen viralizar de manera masiva, pues suelen también confundirse porque utilizan un logotipo de algún medio de comunicación o suelen tener algún tipo de contenido satírico para criticar algún hecho que esté sucediendo que sea de importancia para la sociedad en la que nos desarrollamos. Entonces hemos visto que incluso la desinformación todo el tiempo ha ido cambiando en los formatos en los que se presenta a quienes estamos navegando en Internet o a quienes estamos consumiendo contenido a través de redes sociales. Las páginas web también son un formato por donde fluye el contenido desinformativo, porque hay páginas que se dedican netamente, o sitios web que se dedican netamente a producir contenidos desinformativos o contenidos engañosos. Y lo que es muy, muy importante, sobre todo, que entendamos que hoy por hoy vivimos en este fenómeno, como lo ha denominado las Naciones Unidas, que es la infodemia, ¿no? Que tenemos un acceso a una multiplicidad de datos que no necesariamente son rigurosos y reales, sino que también es indispensable que entendamos que existe la presencia de información falsa como tal. Ser consciente de este proceso, pues nos ayudará a ser más rigurosos en la forma en la que consumimos nosotros la información. Ustedes saben, siempre consultar más de un link para contrastar la información que estamos consumiendo o que estamos buscando y no quedarnos solamente con los primeros links de las páginas que aparecen en nuestro buscador. Bien, es indispensable que entendamos que existe un flujo de forma cíclica de estos contenidos, en donde aparecen primero la producción, es decir, quiénes están detrás de estos contenidos desinformativos, quiénes son los productores de esta supuesta información. Luego este ciclo continúa con el consumo, es decir, a través de los canales de las distintas redes o del mismo Internet, a través de plataformas de mensajería instantánea y se establece un formato, es decir, podemos tener estas imágenes, capturas de pantallas o sitios web de los que ya hablábamos. Y continuando con este ciclo, pues tenemos la difusión a través de la viralización de estos contenidos que apelan directamente a las emociones. Y para continuar con este ciclo, que es importante que los usuarios digitales lo aprendamos a romper, pues es indispensable que identifiquemos qué tipo de información se está produciendo para poder contrastar. Entonces, para ello es necesario que seamos conscientes de cómo funcionan estos contenidos, que sobre todo la desinformación es un fenómeno muy complejo porque no basta con decir esta información es cierta o esta información es falsa, porque este fenómeno para lograr su objetivo, que es engañar y manipular a las personas que están consumiendo los contenidos a través de redes sociales o a través de Internet, lo que hace es que utiliza información real con contextos falsos o contextos verdaderos con información falsa para causar este mayor impacto. Ahora, es indispensable que entendamos también que existen algunos otros objetivos dentro de este fenómeno, como les decía, y hay algunos textos que datan sobre
que la desinformación proviene de la comunicación política, porque precisamente se utilizaba como una estrategia o como un elemento táctico para poder usar estos elementos dentro de las etapas electorales o como se los conoce como etapas de toma de decisión. Y para ello entonces buscaban obviamente calar dentro de estos procesos para manipular la etapa electoral y finalmente los resultados electorales como tal. Bien, y aquí unas pequeñas recomendaciones nada más a manera de un listado para que podamos verificar los contenidos como usuarios digitales y la responsabilidad sobre todo que nosotros tenemos. Primero, como ya ustedes sabrán, investigar sobre todo la fuente o el origen de la información, preguntarnos, ¿conocemos el sitio web donde se ha publicado estos contenidos? ¿Qué fuentes aparecen citadas en estos contenidos que yo estoy observando? ¿Quién se hace responsable por la información que yo estoy a punto de consumir? Y luego, si es que nosotros podemos ir a otros sitios y comprobar esta información. Y ligado a esta primera recomendación, pues tenemos la segunda, que es preguntarnos quién es el autor de esta información que yo estoy viendo a través de redes sociales, a través de las plataformas de mensajería instantánea. Porque recordemos que toda información debe estar firmada, porque si no, ¿quién se hace responsable de la misma? Un contenido sin firmar, sobre todo, es un buen indicativo que estamos frente a algo sospechoso. Como tercer filtro, es indispensable fijarnos en la fecha. Recordemos, como ya lo hablábamos sobre el fenómeno de la desinformación y su complejidad, muchos de los bulos son noticias viejas sacadas de contexto. Por ello, siempre es indispensable que nos podamos fijar en la fecha de publicación original. Y que además vayamos más allá del titular. No tenemos, ya vamos a ver ejemplos más adelante, sobre todo en la parte de herramientas, pero los contenidos que suelen circular generalmente en redes sociales o a través de las plataformas de mensajería instantánea, pues tienen estas imágenes con titulares demasiado sensacionalistas o con afirmaciones que llaman muchísimo la atención, pero que además son poco creíbles. Por ello es indispensable, recuerden ustedes también, estoy segura que lo saben, pero investigar siempre más a detalle, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Para tener más información de contexto sobre lo que supuestamente se está diciendo. Y la importancia de los datos también. Recuerden que toda información veraz debe mencionar las fuentes de datos que está utilizando en su reporte. En la verificación, sobre todo, es muy importante que nosotros incluyamos los enlaces a las fuentes de datos que estamos citando, porque así esta práctica podrá ser verificada por nuestros mismos lectores, es decir, que si ellos quieren acceder al documento que nosotros estamos mencionando en la verificación, pues lo pueden encontrar de manera fácil linkado a la información que nosotros estamos colocando a través de nuestra verificación. Por ello, es indispensable entonces que la mayor parte de información pueda ser verificable por cualquier lector, es decir, que pueda acceder a las estadísticas que nosotros mencionamos, tal vez a un video de entrevistas que estemos mencionando o algún reporte para que ellos puedan revisar estas fuentes. Y es indispensable que nosotros sobre todo descartemos las páginas de humor o de sátira porque recuerden, ustedes lo saben, pero siempre ponernos en los zapatos del otro es muy indispensable. Algunas webs tienen formato de medio de comunicación, lo que no es extraño que alguna de estas publicaciones se viralice como si fuese cierta. Entonces, desde ahí ya la importancia sobre todo de entender que muchas de las personas que están navegando en Internet, que están navegando en redes sociales, pues creen en este tipo de contenidos que empiezan a circular y piensan que es un contenido oficial o un contenido verificado por algún medio. Es indispensable también que controlemos los sesgos, es decir, todas las personas leemos la información bajo nuestros propios sesgos personales o ideológicos y que además esto es ayudado por los algoritmos de redes sociales que obviamente están siempre
pendientes o mostrándonos información sobre nuestros intereses o sobre nuestros gustos. Ser conscientes de este proceso nos va a ayudar a no aceptar cualquier noticia, o yo lo llamaría a no aceptar cualquier información como una noticia solamente porque confirma nuestro punto de vista. Además, es indispensable no compartir el contenido porque es viral. A veces pensamos que una información, como les explicaba antes, no es real porque nuestro círculo de nuestro entorno digital pues lo está compartiendo, o luego nos llegan mensajes a través de las distintas plataformas de mensajería instantánea, y actuar bajo este criterio sin duda puede provocar equivocaciones a la hora de compartir información. Como última recomendación, que es obviamente la más consolidada en la que debemos trabajar nosotros, es siempre confiar en los expertos. Si la publicación que nosotros queremos verificar supera ya todos los filtros anteriores, pero tenemos algo de sospecha, lo mejor siempre es preguntar a un experto en materia. Por ejemplo, si trabajan algún tema de salud, verificándolo, obviamente hablar con médicos expertos en el tema para que nos puedan explicar de qué trata, y obviamente tener de la mano esa información experta para que nuestros contenidos obviamente tengan mayor peso, ¿no? Y mayor rigurosidad. Les voy a hablar un poco sobre la metodología de Ecuador Chequea. Quiero terminar unos 10 minutos antes del taller para saber si tienen dudas o preguntas al respecto y revisar un formato de una verificación para que les quede claro todo, sobre todo cómo podemos notas. Ustedes ya han publicado 2 notas con nosotros que estuvieron muy bien realizadas. Felicitaciones a quienes realizaron el trabajo también, pero siempre hay que afinar unos pequeños detallitos para que quede todo claro en el proceso de realizar la verificación como tal. Bien, entonces Ecuador Chequea es importante que lo conozcan porque nació en 2016 y es el primer medio dedicado a la verificación del discurso público y de los contenidos engañosos que circulan en Internet. Esta plataforma es una iniciativa de Funda Medios para contrarrestar la desinformación que empezó a circular en el país durante ese año. Ecuador Chequea es importante porque está avalado por la International Fact-Checking Network, que nos permite ser parte de los fact-checkers reconocidos a nivel mundial. Además, Ecuador Chequea también trabaja con el sistema de Facebook, en donde estamos todo el tiempo revisando publicaciones que se viralizan y también reportándolas de acuerdo a las verificaciones que nosotros realicemos. Ecuador Chequea acoge las herramientas de fact-checking que se encuentran en tendencia y que emergen dentro de estos entornos digitales. No para poner un nombre más al periodismo como tal, sino para reafirmar la base del oficio, que es verificar la información y la confrontación de datos. Este procedimiento de verificaciones incluye 7 categorías de valoración de los enunciados. Aquí tenemos la categoría de cierto, falso, engañoso, alterado, impreciso, sátira e inverificable. A ver, cuando nosotros tenemos un contenido que le vamos a dar la calificación de cierto, es porque no tenemos ninguna duda que este contenido tenga el 100% de información veraz. Y obviamente un contenido falso cuando tenga el 100% de una información engañosa o una información falsa, valga la redundancia de la misma categoría. Engañoso, y cuando nos referimos a este tipo de categorización es cuando nosotros tenemos el 90% de una información falsa y el 10% de una información real. Entonces aquí sobre todo hay que tener muchísimo cuidado porque este tipo de contenidos caen en el objetivo que yo les había mencionado de la desinformación, ¿no? Y la complejidad de poder verificar estos contenidos. Entonces recuerden, la categorización del contenido engañoso es cuando tenemos el 90% de una mentira, por llamarlo de alguna manera, y para confundir, pues tenemos un 10% de información veraz. La categorización de alterado, cuando hemos encontrado, de acuerdo con todo el uso de las herramientas, que alguna imagen ha sido editada o manipulada digitalmente.
El contenido impreciso, generalmente este tipo de categorización se inclina un poco más hacia lo cierto, es decir, que existen varias imprecisiones sobre los contenidos, pero que la mayoría de información, un 90-80%, es información veraz como tal. Entonces ahí cuando existen estas imprecisiones, pero ojo, tengan mucho cuidado porque a veces solemos tener confusión entre el engañoso y el impreciso. El impreciso siempre está muchísimo más inclinado hacia contenidos que sean veraces y que tienen obviamente algunos detalles que hay que afinar y por eso se le da esta categorización. Un poco para que entiendan, por ejemplo, ayer todavía circulaban algunas publicaciones sobre lamentablemente el número de fallecidos y heridos que dejó la nueva masacre que se produjo en la cárcel de La Tacunga. Y si bien es cierto, cuando esos contenidos empezaron a replicarse, era el número de personas heridas y fallecidas que se conocían, pero luego el SNAI dio como información oficial ya el número actualizado de quienes habían fallecido y de quienes habían resultado heridos producto del motín. Por eso entonces nosotros ahí explicamos que se le daba la calificación de impreciso, porque el contenido sigue rodando, pero que de acuerdo con los datos oficiales, obviamente esas cifras se actualizaron y que el número actual corresponde a tal. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta sobre todo, pero si ustedes tienen dudas, recuerden igual, siempre estamos junto con Alexis revisando los temas que nos proponen. A veces se nos pasan por el tema del día a día, pero estamos al pendiente de responderle. Tengo, creo, una propuesta también ahí en el chat, ya la vamos a analizar ahora en la mañana para poderles dar una respuesta también. Pero si ustedes tienen preguntas, mientras realicen la verificación, también me pueden escribir directamente a mí o a Alexis para poderles responder e ir resolviendo sobre la marcha mientras ustedes van desarrollando la verificación como tal. Y luego tenemos la categorización de la sátira. Cuando calificamos a un contenido como satírico, cuando obviamente tiene este humor, ¿no? O esta crítica un poco jocosa sobre algún hecho o sobre algún tema y explicamos que por ello corresponde a una sátira. Y la categorización de inverificable es cuando nosotros hemos agotado por todos los medios la verificación de esa información, sin embargo, no se ha podido determinar a ese contenido dentro de las otras 6 categorías que les estamos mencionando, pero sin duda, obviamente, utilizamos todos los argumentos de la reportería que ustedes hayan realizado. Bien, no sé si aquí en la metodología de Ecuador Chequea ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? Bien, creo que no, ¿verdad, Mile? No, no tenemos a nadie por ahí que nos diga nada. Ya, ok, No. entonces, gracias, Mile. Continúo con el tema de las herramientas y sobre todo algunos ejemplos para que ustedes vean los contenidos que nos suelen llegar, también para que ustedes vean qué contenidos son más viables para poder proponerlos y que lo puedan verificar. Porque a veces, si bien es cierto, hay contenidos que se viralizan, pero son muy complejos de poderlos verificar y obviamente ustedes, sobre todo con sus demás actividades, la universidad, todo, se les complica un poco más y la verificación pues se va quedando. Además, es indispensable que entendamos que cuando nosotros realizamos una verificación, la verificación o el grano de arena que aporta es a tratar de crear muros de contención contra esa desinformación que se está generando. Entonces, quedarnos mucho tiempo en una verificación pues nos hace perder vigencia y sobre todo elimina esa parte que podemos aportar a cortar con la desinformación que en ese entonces esté circulando a través de redes o a través de internet. ¿Ok? Entonces, ¿cómo desmentimos información falsa que circula a través de redes sociales? Les había dicho yo en las recomendaciones, en este listado que revisamos rápidamente, el objetivo para verificar los contenidos es buscar el origen de la información, es decir,
buscar el origen de alguna imagen, de algún video, de alguna publicación, y esto lo podemos hacer a través de Google. En 2021, en enero de 2021, no sé si tal vez ustedes lo recordarán, pero circularon varias publicaciones en donde se atribuían no solamente al ex candidato Yacu Pérez, sino al entonces candidato Guillermo Lazo y también al ex candidato Andrés Arauz, que se habían ido a vacunar contra el COVID fuera del país y que habían viajado. Y empezaron a circular una serie de imágenes en donde se veía a estos tres ex candidatos colocándose lo que aparentaba ser una vacuna. ¿Qué quiero decir con esto y por qué les presento la herramienta de Google? A veces nos olvidamos de revisar información tan básica a través de nuestro buscador que se nos pasa por alto que la mayoría de información hoy por hoy pues se encuentra con un registro a través de las distintas plataformas web. Entonces, con una simple búsqueda en Google, al buscar Yacu Pérez vacuna contra el COVID, pues no se encontraba ningún registro primero de donde el país en donde él se encontraba. Luego no se encontraba que algún medio serio con credibilidad lo haya reportado y sobre todo no se encontraba si es que él aquí en Ecuador se había vacunado. Es importante el contexto también. Ustedes recuerden que en enero de 2021 Ecuador no tenía todavía acceso a ningún tipo de vacuna y además se filtró un listado que se llamó Vacunados VIP, en donde estas personas que se encontraban en esta lista podían acceder a la vacuna contra el COVID, mientras las personas, incluso muchas de ellas vulnerables, pues no, ni siquiera ellas habían recibido la vacuna. Entonces, este tipo de publicaciones lo que hace es apelar obviamente a las emociones, ¿no? Causar esta indignación que la gente decía, bueno, ¿y ellos por qué si son más jóvenes, mientras que las personas adultos mayores pues tampoco tenían acceso a esas vacunas, las personas más vulnerables? Entonces, desde ahí vemos cómo va actuando la desinformación para que creamos en este tipo de contenido. ¿Por qué es peligroso la desinformación? Porque sin duda genera una amenaza para la libertad de expresión, para el periodismo, sobre todo para la democracia de un país. Entonces debemos entender que la desinformación no es un fenómeno nada más que se presenta en redes sociales o a través de la plataforma de mensajería instantánea y que estos fenómenos pues nos pueden causar gran daño. Por ejemplo, elevan los niveles de polarización de una sociedad, que es algo que ya lo tenemos. Elevan también los niveles de agresión, que es algo que también ya lo hemos vivido. Entonces, es indispensable que siempre le apuntemos al combate a la desinformación. No basta con que los fact-checkers estemos todo el tiempo verificando contenidos, porque sin duda, sin la ayuda de ustedes, los estudiantes de la academia y de la ciudadanía en general, pues no podemos cortar esa desinformación. Entonces, desde ahí entenderlo y que funciona de manera muy rigurosa como tal. Yo recuerdo hace 2 semanas, me parece que fue cuando entregaron la primera verificación, que habían algunas dudas sobre, en la revisión de la verificación, que me parece que era la publicación sobre Rusia. Y claro, teníamos unos comunicados oficiales del gobierno ruso, sin embargo, siempre debemos tomar en cuenta cuál es el contexto que vivimos. Es decir, por ejemplo, en Rusia, con el tipo de gobierno que existe en ese país, pues a veces se pone un poco no quiero decir en duda, pero a veces es necesario tener esa contrastación. También recuerden que la verificación cumple con todos los pasos periodísticos, es decir, primero verificar obviamente como tal el contenido, si es que existe o no existe, si es que hay un registro o no, pero también tener fuentes oficiales, pero esas mismas fuentes que deben ser contrastadas con otro tipo de fuentes, ¿no? Que nosotros podamos tener ese ejercicio de contraste de información. Y obviamente la verificación debe funcionar como tal. Eh, Asimismo, por ejemplo, como se construye una noticia, es decir, a través de la pirámide invertida, ¿no? De la información más relevante hacia
la información de contexto, ¿no? Para que podamos entender y se entienda bien. Entonces, les mencionaba esto de Rusia porque habían solamente comunicados oficiales, si bien estaba verificado, pero sí es necesario el ejercicio de contraste también. Ahora, ustedes también pueden proponer notas al grano, antes de olvidarme, me voy acordando, que son reportajes de un tema de interés también para que lo puedan trabajar. Obviamente eso sí les lleva un poco más de tiempo y lo vamos conversando igual junto con Alexis, dependiendo de la temática. Y recuerden que puede ser un tema de coyuntura, un tema de interés sobre todo. A veces tal vez por su tema de tiempo no apuntarle tal vez a la coyuntura porque como les decía perdemos vigencia, pero sí podemos ver un tema que sea de interés y que pueda ir saliendo, ¿no? Entonces, continuando con las herramientas, nosotros para verificar algún tipo de contenido tenemos o solemos trabajar con este buscador inverso de fotografías llamado TinEye, en donde basta con subir una imagen, una captura de pantalla o un link de la fotografía para que pueda rastrear el origen de la misma. En esta herramienta vamos a encontrar todos los sitios web en donde ha sido publicada una imagen y esta imagen sobre todo va a ser ordenada por fecha, nivel de relevancia de la información o el nivel de edición que ha tenido la imagen. Así entonces será muchísimo más fácil que nosotros podamos saber si es que estamos frente a una fotografía antigua o conocer el contexto en el que fue hecha esta publicación. Voy a cómo funciona esta herramienta como tal. Tenemos aquí, como les decía, la opción de colocar el link o cargar la imagen. Yo siempre les recomiendo que se descarguen la imagen, pero no le coloquen ningún nombre. Dejen que se descargue con el nombre de archivo que ya les da la página o la red social de donde estén sacando esa imagen. Porque a veces los URL suelen tener algún tipo de filtro y a veces eso también nos complica un poco al encontrar la información. Yo tengo aquí algunos ejemplos para que ustedes vean y quiero enseñarles un post que circuló el año pasado sobre igual la masacre carcelaria que se daba en ese entonces. Y aparecía el discurso, supuestamente una declaración, más bien dicho, del presidente Guillermo Lasso, en donde decía que no iban a permitir más caos y que estaban conversando con María Paula Romo para recibir recomendaciones. En este caso se atribuía este contenido al medio de comunicación Expreso y entonces para empezar a saber desde dónde podemos ubicar estos contenidos, pues descargamos la imagen, le damos clic en cargar, colocamos el ejemplo y vemos si es que nos aparece algún resultado. Ahora, ¿qué pasa cuando nos aparece cero resultados relacionados con la imagen como lo vemos aquí? A veces no quiere decir que no existan resultados, sino que por el tema de los elementos que tenemos, como lo ven aquí, el tema de los logotipos, las declaraciones, esta otra imagen, pues la herramienta no logra procesarlo como tal. Entonces aquí un tip para que ustedes agoten todos los recursos a la hora de verificar estas imágenes como tal. Miren, aquí, un segundo nada más. Ponemos la opción de recortar la imagen y recorten siempre la imagen que se ve más nítida, ¿no? En este caso, la imagen de Lazo, porque es indispensable que nosotros vemos o queramos encontrar de dónde salieron esas declaraciones, saber si es que Lazo lo dijo o no lo dijo. Entonces, como recomendación para el uso de esta herramienta, pues pueden realizar un recorte, lo guardan como tal y lo procesamos en la herramienta para saber qué resultados podemos obtener. Entonces, vamos con este recorte, volvemos a utilizarlo de la misma manera para que
lo podamos procesar. Y miren aquí, incluso teniendo ya este pequeño recorte, nos cambiaron los resultados. Por lo menos ya nos aparecen 4 resultados que fueron encontrados a través de esta herramienta de TeamEye. Y tenemos que este archivo se publicó en Teleamazonas y tenemos el nombre del archivo con lo que lo señalaron en el sitio web y tenemos al lazo 1-1. Nos dice aquí la primera vez que fue encontrado, el 9 de octubre de 2021. Acá igual tenemos otros enlaces de Teleamazonas, ahora esta vez con el 4 de noviembre de 2021 y acá esta otra con fechas de 2022. Acá, por ejemplo, tenemos el link del comercio. ¿Qué pasa cuando encontramos estos resultados? Es un ir probando, ¿no? En cada enlace qué información nos aparece, porque recuerden que solemos sobre todo encontrar información cuando en los medios colocan el pie de foto, el autor, entonces podemos tener mayor información de contexto para buscar los contenidos. Entonces, como les digo, es un ir probando todo el tiempo, porque si bien es cierto, tenemos estas herramientas, ninguna de estas herramientas funciona como una varita mágica en la que nos menciona si el contenido es veraz o es falso, sino que requiere de un análisis mucho más profundo. Entonces, tengan mucho cuidado porque como les decía, a la hora también de verificar los contenidos o quienes producen estos contenidos, pues van todo el tiempo haciendo el proceso que sea mucho más difícil de verificarlo como tal, ¿no? Entonces, es indispensable que ustedes sepan cómo funcionan estas herramientas y con su uso, sobre todo, se van a ir familiarizando poco a poco con estas herramientas. Igual, si tienen alguna duda, no duden, valga la redundancia, en escribirme para ver el funcionamiento de las herramientas como tal. Luego contamos con la herramienta de Google Fact Check Tools. Esta herramienta, ¿para qué nos sirve? Esta herramienta nos muestra ya solamente contenido que ha sido ya verificado. Este contenido, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un buscador en donde podemos colocar el nombre de un líder social o político o un tema del que queramos buscar información, pero que ya ha sido verificada. En este caso, por ejemplo, damos clic en la lupa o enter y vamos a obtener los contenidos que han sido verificados sobre este tema. Generalmente aquí encontramos un listado sobre AFP Factual, FB, grandes medios de verificación del mundo y de los contenidos que han circulado. Entonces, miren, si se fijan aquí, tenemos incluso, por ejemplo, el sitio de La Maldita Es de España, sobre algunos temas que han salido y obviamente que son falsos, sobre el COVID-19, ¿no? Sobre vacunas, sobre el tema de tratamientos y de medicamentos. Entonces, ustedes lo pueden ir revisando ahí. Ahora, miren también, si queremos ver qué información ya ha sido verificada sobre Guillermo Lasso, pues también existe esta información. Es un poco ir buscando sobre todo ahí los contenidos que van apareciendo, ¿no? ¿Para qué esta herramienta? Porque recuerden, como les mencionaba, que muchos de los bulos que suelen viralizarse a veces son noticias viejas, sacadas de contexto. Entonces, esto nos puede servir para encontrar si es que el contenido ya fue verificado o no. En nuestra redacción, cada año suele pasar más o menos entre mayo y junio por ahí, que un contenido que ya lo hemos venido verificando todos los años suele viralizarse nuevamente o suele tomar fuerza y es sobre la supuesta información que Rosalía Suárez, la expresidenta, recibe 2 salarios vitalicios como expresidenta y ex vicepresidenta. Nosotros todo el tiempo estamos nuevamente actualizando la información, nuevamente verificándola por el tema de actualizar esta nota, pero todo el tiempo o cada cierto tiempo, cada año, se suele viralizar nuevamente este contenido. Entonces, así sucede con otras temáticas y esta herramienta sin duda les ayudará
para encontrar esta información que ya ha sido verificada. Bien, la búsqueda avanzada en Twitter también es una herramienta que nos permite encontrar tweets, por ejemplo, que a veces se colocan como una captura de pantalla y dicen, tal persona dijo o publicó esto en su Twitter, ¿no? Em, pero lo que debemos tomar en cuenta es que esta herramienta lo que hace es que, si bien es cierto, nos permite encontrar información, sobre todo de los tweets que han sido publicados. Si es que el tweet fue borrado o eliminado, pues no vamos a encontrar algún registro a través de esta herramienta. Entonces, con ello también debemos tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Porque que no encontremos el tweet no quiere o no significa que el tweet nunca haya existido. Entonces, obviamente, nunca nos quedemos solamente con una herramienta y nunca nos quedemos con una sola fuente más allá de utilizar las herramientas, ¿no? Tengamos siempre este ejercicio de contraste, es decir, si es que nosotros estamos buscando información con una herramienta y no encontramos, pues utilicemos la otra, más obviamente la reportería periodística como tal, que eso no puede quedar de lado, llamar, entrevistar a expertos, buscar información oficial como tal. Les pongo aquí nada más para que ustedes puedan ver cómo funciona esta herramienta que está ligada a esta misma red social, ¿no? Tenemos aquí algunos filtros para que ustedes puedan ubicar los contenidos. En este caso, yo les voy a enseñar un ejemplo que nosotros verificamos ya hace un año y más sobre el tema de Aparicio Caicedo, que en ese entonces se decía que él iba a formar parte del gabinete presidencial de Lazo. Y empezaron a circular una serie de tweets que decían que él estaba de acuerdo con la evasión de impuestos. Si bien a través de esta herramienta logramos encontrar algunos tweets, luego otros tweets fueron eliminados. Esos tweets se dieron en 2010, me parece, o en 2009. Entonces eso quiere decir que no eran actuales, ¿no? Que no habían salido en 2021 como se decían en esas publicaciones, sino que eran tweets obviamente de años pasados y que tampoco teníamos el contexto a qué respuestas se estaba dando, ¿ya? Entonces, ustedes aquí colocan la palabra clave que ustedes deben buscar, ¿no? Como tal. Y luego tienen otros filtros, pero yo les recomiendo que esos filtros se los deje libres, porque cuando ustedes van poniendo, por ejemplo, acá la frase exacta o cualquiera de estas palabras, los hashtags, aunque aparentemente el tweet que tengamos diga eso, a veces la herramienta no lo puede encontrar, porque ¿qué pasa si el tweet está editado en la imagen que estamos viendo, con el gráfico que estamos viendo? Entonces, solamente coloquemos las palabras claves y directamente acá las cuentas de las que queremos encontrar ese tweet. En este caso, les voy a poner el ejemplo que les comentaba sobre evasión de impuestos y el arrobado de las cuentas como tal, que eso sí lo deben saber, es decir, deben tener siempre el nombre de usuario. Miren aquí, por ejemplo, nos aparecen ya solamente dos publicaciones sobre la evasión de impuestos y que fueron publicados el 30 de enero del 2011, ¿no? Aquí incluso podemos tener o ser muy, muy exactos con la hora de publicación del tweet. Recuerden, si es que no les aparece ningún tweet o algún resultado, eso no quiere decir que el tweet no haya existido. Entonces tenemos que buscar otras formas de verificar la información como tal. Bien, y el buscador de reversa de imágenes de Google también es importante que lo tengamos en cuenta porque nos brinda resultados con características visualmente similares que se asemejan a los sitios web en los que se compartió estos contenidos, ¿no? De esta manera. Miren que además
este buscador tuvo una actualización reciente, me parece que fue hace un mes y medio, máximo 2 meses, en donde tuvo una actualización tan completa porque nos permite incluso identificar solamente la imagen o identificar un texto, y esto es importante. Entonces, es importante porque nos ayuda a hacer o buscar información de manera mucho más precisa y eficaz, ¿no? Todos los buscadores de imágenes funcionan de la misma manera, o sea, podemos subir el link o podemos subir directamente la imagen como tal a la recomendación. En todo siempre es cargar la imagen. Miren este otro ejemplo que les he traído el día de hoy. Esto se empezó a viralizar, sí, fue en mayo, justo en esa fecha en la que dice, unos días antes de que empiece el paro nacional que se había mencionado para junio, ¿no? Aquí, si ustedes se fijan, tenemos a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, y seguido de ello una declaración supuestamente textual que dice: el 13 de junio habrá represión en Quito, así que por favor a las bases, llevar cualquier cosa con tal de defendernos, ¿no? Aquí se señala la fecha, 25 de mayo de 2022, y tenemos el logotipo del medio de comunicación, El Comercio, y acá también el nombre. ¿Qué pasa o cómo podemos encontrar esta imagen como tal? Vamos a subir este ejemplo aquí al buscador de imágenes de Google para que podamos ver cómo funciona. Y miren los resultados. Primero tenemos unas coincidencias visuales que denomina la herramienta, que son imágenes que empiezan a circular con la persona que aparece dentro de esta fotografía. No sé si ustedes ven aquí, todos o en su gran mayoría las fotografías que nos aparecen como coincidencias visuales corresponden a el líder del movimiento indígena como tal, ¿no? Entonces, vemos ahí que podemos ir buscando un poco si hay una imagen que corresponda a la imagen que estamos buscando. Recuerden, para encontrar o llegar al origen de esta imagen. Pero también tenemos la opción de texto, es decir, que a través de esta información podemos buscar solamente el texto que aparece aquí en la imagen como tal, y podemos saber si es que esa declaración se ha dado o no como tal. Gracias, querida Tania, que ya está de vuelta, nos coloca en el chat. Entonces, tenemos aquí primero el buscar por fuente de imagen para revisar todos los sitios web que contengan esta imagen. Le damos clic aquí y vemos, por ejemplo, que automáticamente, pese a que yo no tenga colocado ningún nombre en relación al paro en Ecuador, dentro de esta imagen, pues nos aparece que en el buscador de imágenes como 13 de junio paro en Ecuador. Bueno, hay mal escrito, pero es directamente a lo que relaciona esta herramienta, ¿no? Tenemos sobre todo esto que nos menciona aquí sobre paro nacional en Ecuador, y otras páginas que nos dice, páginas con las imágenes que coinciden con la búsqueda, ¿no? Bueno, acá está realizada nuestra verificación, pero lo que nosotros queremos encontrar es la imagen como tal, recuerden, es decir, sin ningún tipo de declaración, o saber si es que cuando fue tomada esa fotografía se dio ese tipo de declaración que está sobre ese post. Entonces, ya vemos que en la primera página pues no encontramos nada de eso, y aquí hay algo interesante. Tenemos un link de Facebook en donde se puede ver esta misma fotografía, pero acá con otro tipo de tipografía, ¿no? Y podemos ir revisando sobre todo qué nos dice sobre esta publicación. Miren aquí, tenemos una publicación de Plan B, en la que nos dice que Onaye en el Ágora se dio la rebelión de las bases, Plan B. Y si nos fijamos en la fecha, eso fue el 13 de octubre de 2019. Y vemos que aquí en este sitio se encuentra la imagen sin ningún texto que nosotros estamos buscando. Entonces le damos clic automáticamente ahí y corroboramos que sea la fecha, ¿no es cierto?, de publicación, el 13 de octubre de 2019. Ahora bien,
Veamos si es que en realidad aparece la imagen dentro del sitio web o solamente tiene coincidencias visuales. Si lo vemos aquí, vamos revisando imágenes por imágenes y podemos fijarnos, como les decía, en los pies de fotos para saber el contexto, ¿no? Entonces, si vemos aquí, prácticamente nos están contando todo lo que sucedió en 2019, el paro de 2019, en el Ágora de la Casa de la Cultura. Vemos incluso ahí a los periodistas que pasaron retenidos y vemos algunas otras fotografías. Aquí tenemos una fotografía del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y aquí encontramos la fotografía desde donde parte este post. No tenemos información en el pie de foto, entonces asumimos que esta información, y obviamente lo corroboramos con plan B preguntándoles si es de su autoría, obviamente la fotografía, pero con la fecha de publicación ya podemos determinar que esta fotografía no correspondía a algo que pasó en junio, por ejemplo, o en mayo tal vez, ya que era un hecho antiguo. Ahora, esta herramienta, como les decía, de imágenes de Google también nos da la opción de poder buscar el texto. Entonces, colocamos la opción de texto para poder encontrar la supuesta declaración de Leonidas Issa, seleccionamos y automáticamente se busca en el navegador el texto que aparece en la imagen, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, pues solamente tenemos dos publicaciones, una de nuestra verificación realizada en el portal Ecuador Verifica y otra sobre el diálogo o apertura al diálogo en junio, que fue publicado por El Universo. Pero viendo los demás resultados, pues obtenemos solamente algunos documentos académicos como tal. Entonces ya esto nos dice que tal vez pueda ser que no exista ningún registro sobre estas supuestas declaraciones, ¿no? Entonces, como les decía, obviamente no quedarnos solamente con esto, sino también ir buscar a través de las otras herramientas, pero no solamente con las herramientas, sino también llamar directamente a la fuente para saber si es que se dijo o no se dijo esta declaración, buscar otras declaraciones, otras entrevistas, para poder señalar que se ha agotado todos los recursos como tal. Aquí entonces la herramienta también de verificación de Photo Forensics para buscar contenidos, sobre todo imágenes que han sido editadas de, a través de Photoshop, ¿no? ¿Cómo funciona esta herramienta? Básicamente funciona como un análisis forense de las imágenes. Miren, vamos a trabajar con el mismo ejemplo que les estaba enseñando por temas de tiempo. Y esta herramienta lo que hace es arrojarnos directamente la imagen que estamos buscando. Si se fijan, aquí no tenemos ningún resultado que nos diga esta imagen es real o es falsa, pero abajo obtenemos la misma imagen que nosotros estamos buscando en un formato de tipo negativo, como yo lo suelo llamar, pero que está colocada como una capa en negro, ¿no? Aquí, ¿cómo podemos determinar cuándo una imagen es real o cuándo una imagen ha sido editada? Cuando estas siluetas de aquí, por ejemplo, del presidente de la CONAIE no son nítidas, se ven borrosas, se ven bastante tenues y lo único que sí se ven muy bien son las siluetas de la supuesta declaración, ¿no? Si ustedes se fijan, incluso lo que dice acá arriba del comercio, es muy difícil poder ubicar bien visualmente las siluetas como tal y el logotipo de acá abajo también. Esto ya nos quiere decir que la imagen aparentemente fue editada. ¿Por qué les digo aparentemente? Porque hay unos trabajos que son también hechos que incluso con esta herramienta pues se queda muy difícil el poder distinguir cuándo una imagen ha sido editada o no. Para que vean rápidamente la comparación de una imagen veraz y cuál debe ser el resultado, pues les coloco esta imagen que es una imagen original y si ustedes se fijan aquí, incluso podemos ver que la persona que aparece detrás del presidente Lazo pues tiene el brazo doblado y que aquí se pueden ver incluso hasta los pliegues de ese doblez, ¿no? En el saco,
las siluetas del sombrero. Acá tal vez en sus pantallas no se distinga bien, pero incluso podemos ver cada hebra del cabello del presidente muy bien siluetada, incluso los detalles del micrófono, de la corbata, de la camisa que está usando. Cuando nosotros obtenemos un resultado así tan claro, entonces podemos decir que la información no ha sido editada. Ojo que también en algún momento me preguntaban, bueno, incluso la mayoría de medios editan las imágenes como tal, ¿no? Entonces, esto es complementario, no quedarnos solamente con el resultado de una herramienta u otra. Esta herramienta ya la vimos y la herramienta nada más de Invid Project es una herramienta que nos permite verificar o analizar los videos. Esta herramienta sí requiere sobre todo instalación y funciona a manera de plugin, pero tuvo una actualización y, por ejemplo, si ustedes quieren colocar videos o verificar videos de Facebook, les va a salir un anuncio que por temas de privacidad, pues esos videos no se pueden procesar. Y lo que hace es básicamente juntar todas estas herramientas que hemos visto en esta hora rápida de taller y empieza a segmentar las imágenes que aparecen en el video y empieza a buscarlos a través de del buscador de reversa de imágenes de Google, de TinEye y de los demás buscadores para poder encontrar si es que estas imágenes se han publicado en algún otro sitio. Entonces, a veces los videos, pese a que tenemos con esta herramienta y sobre todo cuando es gratuita, porque la herramienta paga nos permite hacer un mayor análisis, pues hay que tener cuidado porque a veces dependiendo de estos niveles de privacidad que tienen o dependiendo del análisis, pues a veces es más complicado poderlos verificar los videos a través de ello, ¿no? Entonces debemos recurrir a otras estrategias de verificación, como les decía, acudir a la fuente, tener mayores datos. Y finalmente, algo que no suelen aparecer, sobre todo en Ecuador, muchas páginas web de crear contenido desinformativo, pero sí que por si acaso ustedes lo conozcan, las herramientas de Wayback Machine o WhoosLookup, que nos permiten, sobre todo WhoosLookup, saber cuándo esta herramienta, perdón, nos permite saber cuándo un sitio web fue creado y en dónde se encuentra alojado la dirección del sitio. Y Wayback Machine, que es la herramienta que nos permite revisar un historial de las modificaciones que ha hecho el sitio web como tal. Entonces, que lo tengan en cuenta sobre todo y que puedan analizar cuando estos contenidos que lo puedan complementar un poco con estas herramientas. Y no se olviden sobre todo que la verificación, pues, realiza todos los pasos del periodismo tradicional, ¿no? Que es entrevistar a las personas, contrastar la información, verificar esa información y obviamente nos podemos apoyar con estas herramientas. Hasta aquí mi presentación por tema del tiempo. Yo no sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el tema de la metodología de Ecuador Chequea, sobre las herramientas. Igual nosotros estamos disponibles en el chat, como les mencionaba, cuando ustedes realicen sus verificaciones, para poder ir resolviendo las dudas que tengan sobre la marcha también. Así que conmigo muchísimas gracias por la presentación y Tania por la apertura, aunque ha sido un taller express.